Hola, mi nombre es María Fernanda Pardo Rojas, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Curso Legislación Empresarial, código 1101-38. El tema a abordar son los impactos de las relaciones laborales en las organizaciones. Se nos presenta el siguiente criterio o pregunta: ¿por qué el problema laboral afecta las relaciones laborales, baja la productividad y afecta el derecho comercial y tributario de la empresa? Bueno, para ello se nos presentó un estudio de casos de una empresa agropecuaria, en el cual planteaban diversos tipos de problemas en los cuales yo identifiqué que no se les daba un descanso conforme a su domingo. Es decir, los trabajadores laboraban continuamente y descansaban cada periodo de tiempo dependiendo pues de la cantidad de trabajadores que ocupaban ese mismo cargo. Para ello y para dar un fundamento a mi criterio me baso y cito el artículo 181 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual refiere que si un empleado labora en su día de descanso obligatorio, tendrá derecho a un nuevo día de descanso compensatorio remunerado, es decir, pago. También pude identificar que los trabajadores en esta empresa, al no tener ese día de descanso, generaban o se podía evidenciar en ellos las siguientes afectaciones. Desgaste físico. ¿Ello por qué? Porque no descansaban, no tenían eh, una secuencia de descanso adecuada dada por la ley. Falta de interacción y convivencia personal. Pasaban todo su tiempo laborando y no compartían con sus seres queridos, ni tenían una convivencia como tal con el demás personal. Estrés. ¿Ello por qué? Por los recargos laborales. Problemas familiares. La ausencia familiar es uno de los principales casos de abandonos de hogares, de pérdida de familias, y eso puede afectar directamente a la salud tanto mental y emocional del trabajador, además de la fatiga mental y física que ello produce. Dificultades para dormir. ¿Esto por qué? Porque el cuerpo es un organismo completo que funciona eh, tanto a nivel físico como mental, y se debe dar su debido descanso. Reduce la concentración y disminuye la productividad. La concentración en el trabajador para ejercer adecuadamente sus funciones y disminuye la productividad laboral, porque como lo pude notar al final del estudio de caso planteado, la empresa ya iba prácticamente a la quiebra, iba a vender sus ganados y sus terrenos. ¿Por qué? Porque no contaba con trabajadores que podían dar el máximo, que podían estar brindando una productividad adecuada a la empresa. ¿Ello por qué? Por el problema que yo identifiqué principalmente, que es su descanso adecuado. Trabajadores cansados llevan consigo falta de productividad, eficiencia, eficacia y sus funciones. Un trabajador que no está enfocado en su trabajo, porque no pudo descansar adecuadamente, porque no se le da el descanso adecuado, porque la empresa no le brinda esas, esos derechos básicos que lo reglamenta el Código Sustantivo de Trabajo. Pues, ¿qué pasa? El trabajador no va a rendir igual, no va a cumplir sus funciones, sus tareas, y principalmente cuando es un trabajador que labora en horas específicas. eh, ¿Esto por qué? Porque se les da unas horas específicas y y al cumplir con ellas o cumplir de más, pues lo que hace en este caso es que el trabajador se sienta cansado, eh, y pues genere o tenga en sí las dificultades o problemáticas que mencioné anteriormente. Bueno, a nivel de derecho comercial y tributario trae para la empresa pues obviamente la baja productividad, eh, y puede contraer para la empresa demandas y otros tipos de temas judiciales y legales que pueden pues provocarles directamente pérdidas a la empresa. Gracias. Hola, mi nombre es Michael Snitter Vargas, hago parte del programa de Administración de Empresas y en medio del presente video daré mi aporte referente a la empresa del modelo de estudio, el cual estamos analizando para esta fase en el impacto de las relaciones laborales en la organización. Los factores principales que afectan las relaciones laborales de los trabajadores, una vez analizado la empresa, nos presentan para esta fase
podemos determinar diferentes factores. Uno, y el principal, es la falta de interés del empleador por el bienestar laboral. Encontramos condiciones de trabajo precarias, falta de implementos de protección personal, remuneración no acorde al ejercicio realizado, a las labores ejecutadas, jornadas extensivas de trabajo, periodos de descanso muy cortos y para nada acordes a el tiempo laborado. Solo el 20% de los empleados cuenta con un pago de seguridad social, es decir, que solo al 20% de las personas se le están realizando aportes a su sistema de pensión, cuentan con EPS, cuentan con una ARL que vela por su bienestar en el entorno laboral o al menos regula esa parte, lo cual conlleva que se obtenga una desmotivación de parte de los mismos trabajadores, no se sientan cómodos, no eleven su productividad, sino antes al contrario, disminuyan en la misma. Todo esto está regulado, diferentes leyes que establecen tanto la remuneración, sistemas de aportes a seguridad social por medio de la planilla PILA, elementos de protección personal, y sobre ellos es que vamos a hacer énfasis en este caso. El artículo 122 y 123 de la ley 9 de 1979 nos indica que todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada uno de sus trabajadores elementos de protección personal acordes a la actividad que realizan. Entonces, primero, los elementos de protección personal deben ser entregados de manera individual. No puede ser para un grupo colectivo, no puede ser que el día de hoy los use una persona, el día de mañana los use otra totalmente diferente, sino que deben ser asignados a cada uno de los colaboradores. Deben ser acordes a sus funciones, es decir, que si vamos a realizar trabajo en alturas, los elementos de protección personal deben ser acordes a trabajo en alturas. Que si vamos a realizar trabajos de soldadura, los elementos deben ser acordes a trabajo de soldadura, protección visual, tapabocas, etcétera, etcétera. Y así con cada una de las actividades y quehaceres que se realizan. Adicional a todo esto, los elementos deben ser entregados de manera gratuita por el empleador a con sus empleados, es decir, que sobre estos no se debe hacer ningún cobro, ni un monto mínimo, ni la totalidad de los elementos de protección. Deben ser entregados de manera gratuita por parte del empleado. Son ellos quienes asumen su costo, realizan todo el proceso de compra y se encargan de asignárselos al personal. Estos, como mencionamos anteriormente, deben ser acordes a las actividades que se realizan, al ejercicio el cual se está ejecutando. Adicionalmente, todo esto que hemos mencionado se encuentra regulado por la normativa legal vigente. Los elementos de protección personal deben cumplir con unos estándares de calidad, deben estar certificados y avalados por las mismas normas colombianas. Entonces, también desde el proceso de compra, desde el proceso en el cual se adquieren esos implementos, se debe cumplir con unos requisitos previamente establecidos. Y es importante porque eso también garantiza la calidad de vida de las personas, lo cual hoy en día prima en todos los niveles, en todos los sectores, el asegurar que las condiciones de trabajo sean dignas, que cuenten con una remuneración digna y que adicional a ello en el ejercicio de sus labores tengan plena y total seguridad. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Astrid Mayerle Antolines, estudiante de la carrera de Administración de Empresas de la UNAD del curso Legislación Empresarial. Dentro de esta fase trabajaremos sobre un estudio de caso de una empresa agropecuaria donde se identificaron factores que afectan las relaciones laborales, productivas y económicas en las que podría incurrir una empresa. La empresa agropecuaria Futuro es una organización conformada de manera informal por 3 socios. Cuenta en la actualidad con 5 predios agropecuarios ubicados en el departamento del Cesar. Cuenta en total con 4.930 hectáreas de tierra, 3.500 cabezas de ganado bovino y bufalino
Además cuenta con un total de 29 obreros. El factor que seleccioné y que afecta a las relaciones laborales corresponde a las evidentes irregularidades en el pago del salario a los trabajadores. Este se da precisamente por la informalidad de la misma. Esto hace que al no regirse por la normatividad colombiana laboral se realicen prácticas indebidas en cuanto a contratación y manejo adecuado de personal se refiere. Las afectaciones por la no regulación de los pagos de los trabajadores son: no cuentan con un salario básico, no cuentan con un auxilio de transporte, no se retribuyen las horas extras laboradas, no existen aportes a seguridad social, no existen remuneraciones o incentivos hacia los trabajadores. Esta mala práctica perjudica pues considerablemente el derecho a recibir un salario digno, a ser remunerado acorde a las funciones desarrolladas y el tiempo adicional laborado, además de catalogarse como abuso por parte de los empleadores para con sus colaboradores. Además, la empresa puede verse seriamente afectada, ya que la rotación de personal puede ser alta al no contar con las garantías salariales esperadas. De otro lado, al no cumplir con las normas y políticas legales establecidas, pues por la legislación colombiana, puede ser sancionada, multada y en el peor de los casos puede suspender su operación. Muchas gracias.